Bien, vamos a reflexionar por unos breves minutos algo que el Señor ponía en mi corazón en esta tarde, para esta tarde. Nosotros, aquellos que estamos por voluntad del Señor, no por deseo propio personal, ya que cuando conoces y experimentas el peso del pastoreo, saldrías corriendo cada día. Pero aquellos que estamos puestos en este cargo de responsabilidad, en esta labor tan maravillosa y de tanta responsabilidad, pues tenemos, valga la redundancia, la responsabilidad de mirar, de estar en lo alto y mirar más allá. ¿Ven? Una de las particularidades del pastor es que mientras que el pasto ve el agua y el pasto donde se alimenta, el pastor sabe el viaje que tiene hasta los nuevos pastos. Amén. Ve y divisa todo lo que hay en el horizonte. También se nos conoce como atalayas, que es aquel que está en lo alto y puede ver el peligro. Es que el pueblo está tranquilo, está pues, comprando el pan, haciendo las cosas que tiene que hacer, llevando a los niños a la escuela. La atalaya está ahí todo el rato pendiente a ver si viene alguien indebido o a ver si viene algún peligro que se tiene que afrontar. Por tanto, tenemos la responsabilidad de estar de continuo advirtiendo a la congregación, de continuo poniéndolos en el lugar apropiado, porque es nuestra labor, es nuestra responsabilidad. Por eso, mis hermanos, permítanme compartir una breve reflexión con todos ustedes y créanme de verdad que no tengo ni la más mínima intención de quitar ningún ápice de gozo que hemos experimentado en estos días, en los cuales todos hemos disfrutado de la participación de la Cena del Señor, de recordar a nuestro Señor Jesucristo y de experimentar ese gozo tan grande, de traerlo a la memoria. Amén. Para nada tengo la intención de quitar ni un ápice del gozo que sentimos. Simplemente quiero aprovechar estos momentos, como hemos hecho en muchas otras ocasiones similares, para recordar algo importante, y estos momentos son óptimos para poder hacerlo. Por eso, cuando acontecen estos eventos importantes que nos movilizan a todos, es el momento ideal, si es que el Espíritu así lo indica, y creo que es el momento que el Espíritu lo indica, para recordar este tipo de cosas. Por eso, acompáñame rápidamente, 1 Corintios capítulo 15, verso 58, hay un texto que hemos leído mucho en esta iglesia, que hemos predicado bastante, principios muy compartidos. Pero simplemente para tomar un texto de referencia, para hacer énfasis a algo que hemos hablado mucho, pero una vez más lo vamos a hablar. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, están buscando aún, 1 Corintios 15, verso 58. Y dice la palabra del Señor así. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hacemos énfasis en creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. ¿Quién no conoce lo que es un álbum de fotos? ¿Quién? Quizá en la actualidad, aquellos más jóvenes, nuestros pequeños, no tengan ni idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? No sepan de lo que estamos hablando a causa de las tecnologías que van avanzando. Las cosas tan hermosas que estaban en los hogares se van perdiendo. Qué feo es lo moderno y qué hermoso es lo antiguo, ¿verdad? Amén. Pues por causa de estas tecnologías, por causa del avance tecnológico, quizá nuestros pequeños no saben de lo que estamos hablando. Pero ¿quién no recordará, o quién no tiene en la actualidad, o quién no ha experimentado el disfrute de ver un buen álbum de fotos? ¿Verdad? Ahora las fotografías se hacen de 1000 en 1000.
carrete automático, apretas un botón y te hace 100 fotografías y tú escoges la que tú quieres. Pero antes comprabas un carrete, lo ponías con cuidado porque si no se rompía, la ruleta, echabas una foto y no sabías lo que había pasado. Pero ibas rápidamente a la tienda, yo me acuerdo de esa sensación, y sí, ibas a arreglar el carrete, te daban el cartoncito sacabas las fotos y las veías y era una experiencia tan maravillosa, ¿verdad? Ahora no se da valor a nada, las fotos las retocas, las miras, que sí, nada, pero existía y cuando llegabas ponías las que más te gustaban en tu álbum y ibas de continuo a ese álbum a recordar esos maravillosos eventos. Esos álbumes de fotos que están en los hogares, en todo hogar, y tienen la particularidad de tener el registro visual de esos acontecimientos que queremos recordar. Nacimientos, bodas, fotos antiguas de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Y quién no ha ido a casa de alguien o no lo ha recibido en su casa y en un momento puntual de la tarde se ha sacado el álbum de fotos o la caja esa con 1000 millones de fotos y hemos empezado a disfrutar entre risas y lágrimas de esos recuerdos pasados que han quedado registrados y que están ahí atesorados en una caja de cartón como un tesoro valioso? ¿Verdad? ¿Que sí? Pues si lo pensamos bien, en la vida cristiana pasa algo parecido en cuanto a la recopilación de los momentos importantes, ya que todos como cristianos tenemos nuestros álbumes personales que muestran las fotos de nuestros mejores recuerdos. Todo creyente tiene un álbum personal que muestra esas fotos de nuestros mejores recuerdos. Cuando tenemos ocasión, los sacamos y los mostramos a nuestros hermanos para recordar juntos esos momentos tan importantes que hemos vivido y experimentado. Nuestra conversión, nuestro bautismo, esos momentos donde fui usado por Dios, donde el Señor me llevó a la casa de fulanito de tal porque tenía una necesidad puntual, le prediqué el Evangelio y se convirtió, o el momento en que me llevó a la casa de un hermano que estaba caído, le hablé del Señor y vimos la gloria del Señor y cómo esa persona pues fue restaurada. Atesoramos esos recuerdos en el álbum de fotos de nuestro corazón. Las celebraciones que tenemos en la iglesia, como los momentos de la cena del Señor, van quedando guardados. ¿Quién se le ha olvidado año tras año estos recuerdos que tenemos en nuestros corazones desde que celebramos la cena del Señor en esta congregación? Todos nosotros. Pasamos juntos por dichos recuerdos y todos nos conmovemos. ¿Estamos aquí? Amén. Pero también hay una particularidad con los álbumes de fotos, que es similar a la vida de un creyente, y permítanme explicarme. Los álbumes de fotos están llenos de recuerdos, llenos de acontecimientos importantes que merece la pena capturar, como hemos dicho. Pero aunque las hojas de un álbum se pasan de un segundo para llegar a la siguiente foto, hay un trayecto de vida necesaria para pasar de foto a foto. Es imposible pasar de foto a foto saltándonos el trayecto que hay en medio de cada registro fotográfico. ¿Me entienden? Okay. En otras palabras, para pasar de cumpleaños, quizá, en cumpleaños y su registro fotográfico, ha pasado un año que ha sido necesario vivir un periodo de nuestra vida para llegar a ese próximo acontecimiento en una buena condición familiar, condición económica, de estabilidad, para que se vuelva a registrar las fotos del siguiente acontecimiento. Han tenido que pasar un trayecto de vida y este trayecto de vida ha tenido que estar bien vivido, como aquel que dice, para poder llegar a ese acontecimiento y que este acontecimiento quede registrado. En ocasiones, mis hermanos, tengo que decir que los álbumes de fotos terminan abruptamente. ¿Por qué? Porque ha habido una circunstancia que no ha permitido registrar el evento siguiente, porque no ha ido todo bien. Han habido una serie de casos que han hecho que el álbum terminara y esas páginas blancas con esos plásticos transparentes quedaran en blanco porque ya no se ha podido registrar más, porque la vida dejó de vivirse como tocaba. Amén, 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 amén. Pues en la vida del cristiano pasa exactamente lo mismo. Sentados
En una mesa recordamos diferentes eventos puntuales a resaltar, saltando de evento en evento de nuestras propias experiencias significativas, pero hay un periodo de tiempo que tiene que haberse vivido como un verdadero creyente para pasar de un acontecimiento a otro. De cena del Señor a cena del Señor, ha tenido que vivir una vida en medio de ese periodo para poder saltar de evento en evento y que se pueda contar dicho acontecimiento y registrar en la tabla y el álbum de fotos de nuestro corazón. No puedo esperar llegar al próximo servicio para con Dios, a la próxima cena del Señor, ignorando los tiempos que transcurren de evento en evento. Porque no estamos diseñados solo para vivir de evento en evento, sino para vivir segundo a segundo. Amén. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque llegará un momento que si yo voluntariamente ignoro la vida que hay entre acontecimientos, quizá no estaré para vivir el próximo momento y que así quede registrado. Quizá llegue el próximo acontecimiento importante en mi vida como creyente y no podré vivirlo, ni siquiera registrarlo. Y entiendan que cuando hablamos de estar o no estar en un evento, no hablamos de una forma solo física y presencial. Uno puede estar en los momentos más relevantes de la vida de una iglesia, de la vida religiosa, pero en realidad, aun estando presente en lo físico, no estar presente ni en el Espíritu ni en el Señor. El Señor te mira y no te ve. Amén. Estás con todos los creyentes, pero el Señor te mira y no estás. Estás para ti, pero para Él no. Quizá estás para mí, pero para Él no. Porque no solo es una actividad presencial, Amén. es una actividad de comunión. Amén. Por tanto, a eso me refiero con no poder, no solo dejar registrado ese evento, no porque no puedas tener esa foto, sino el registro que albergas con sinceridad en el álbum de tu corazón y que Dios al mismo tiempo también lo tiene registrado en el álbum de su memoria eterna. Amén. Permítanme presentarles el problema que todos ustedes conocen. El problema reside a nivel general y amplio que muchos de nosotros como cristianos nos hemos conformado o ponemos todos nuestros esfuerzos en momentos puntuales concretos que tienen que ser recordados. Todo nuestro esfuerzo está dado, nos damos para esos momentos que son puntuales, resaltados en el calendario del cristiano. Cuando llega un momento específico en mi vida a nivel personal, o a nivel familiar, o a nivel congregacional, es entonces, solo entonces, que me detengo por un momento, tomo un poco de espacio y aliento, ordeno mi vida, ordeno mis cosas, comienzo a restaurar mi altar para poder afrontar dicho acontecimiento en particular. Pero cuando este acontecimiento termina, vuelvo a una vida de lejanía, de indiferencia, de falta de esfuerzo, hasta los momentos previos en los cuales llega otro acontecimiento importante, el cual tiene que estar registrado en el álbum de mi memoria y por tanto vuelvo a esforzarme. Y el esfuerzo está encapsulado en las semanas previas a un acontecimiento importante de tu vida, de tu casa, de la iglesia. ¿Entienden lo que digo? Amén. Tenemos que decir y reconocer que es completamente normal, esto para una aclaración importante, que en los momentos particulares en los cuales el Señor nos pone en situaciones de servicio para con Él, de celebración o acontecimientos especiales, el que estemos más centrados, el que incrementemos más la búsqueda y seamos más conscientes, es algo completamente normal. Es normal, mis hermanos. No sería un acontecimiento especial, no serían momentos especiales importantes, relevantes en las que las Escrituras resalta, si no hubiera ningún tipo de cambio de ese día con los demás. No sería un momento especial, y un momento especial requiere de la persona un esfuerzo especial. Es normal que cuando te enfrentas a una decisión importante, o cuando necesitas predicar el Evangelio, o extender la mano puntual en una manera difícil para con un hermano, o cuando llega la cena del Señor, o llegan unos bautismos, o una ceremonia de boda, la oración se incremente, la búsqueda se incentive, y haya más consciencia e intimidad con Dios. Es normal.
¿Me siguen? Amén. Pero que eso sea una realidad y sea normal, no es excusa y para nada enseñan las Escrituras que cuando terminen esos momentos relevantes que nos llevan al extremo de búsqueda, volvamos a estar en un estado de letargo hasta el próximo evento. Eso no es normal. No podemos estar al 100 cuando viene algo importante porque quiero que quede el registro y estar al 0 al día siguiente. No es normal. Dice la Escritura en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11. Buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. Amén. ¡Aleluya! Amén. Buscad su rostro continuamente, no solo cuando viene el momento importante. Buscad su rostro de continuo. Y si tenían momentos importantes alguien, son el pueblo de Israel para con todas las festividades que había en el calendario. No era suficiente para Dios. Tenéis 1000 festividades, pero de continuo buscar mi rostro. O como hemos leído en 1 Corintios 15:58, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Podemos notar cómo la obediencia no es puntual, no está encapsulada en eventos importantes, sino que la obediencia es una pauta constante en la vida del cristiano. Por eso, mis hermanos, mi deber es advertiros, porque ha venido regocijo y estamos en quietud y en calma, pero yo veo la siguiente ola que viene a negar a la Iglesia, y la Iglesia tiene que estar fuerte para poder soportarla. Amén, amén, amén. Amén, sí, Señor. La vida del creyente se caracteriza y se diferencia del que no lo es por la obediencia a su palabra, por la obediencia a los mandamientos, que hacen que vivamos de continuo diferente al resto. De continuo. Vivimos, pensamos, miramos, nos movemos, trabajamos, lo hacemos todo diferente. Si es que de verdad seguimos las Escrituras. Y cuando no hay mucha diferencia, ojo. Cuando nos mezclamos demasiado entre la multitud, cuidado, examinémonos, no es normal. Las Escrituras nos enseñan que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amar a Dios con todo lo que tenemos, no con partes de nuestro corazón, mente, alma y cuerpo y espíritu y todo, no, sino con todo lo que tenemos. Y hacerlo de una manera continua y de una manera constante. ¿Lo creéis esto de verdad? Amén, amén. Eso implica que aunque los acontecimientos relevantes incrementen nuestro esfuerzo, en mi día a día viva con la intención y deseos de obediencia continuos en mi corazón. Tengo que seguir cumpliendo las demandas divinas en cuanto a mi responsabilidad en mi hogar, no solo la semana previa a la Cena del Señor, sino al día siguiente a esa conmemoración. Tengo que seguir en responsabilidad para con mi trabajo, en responsabilidad en cuanto a la intimidad con Dios y mi vida devocional, mi vida de oración, en cuanto a mi responsabilidad respecto a las Escrituras, el estudio e interiorizarlas en mi corazón, en cuanto a mi responsabilidad para con la Iglesia, para con mis hermanos, para con el prójimo, para predicar el Evangelio. Todas esas responsabilidades no se encapsulan en periodos de tiempo previos a acontecimientos importantes, sino que forman parte del diario de vivir de la vida del creyente. Amén. ¿Entienden esta verdad? Amén. Pero por desgracia, ¿qué es lo que ocurre? En muchas ocasiones nos metemos todos, que como esos acontecimientos del día a día no son acontecimientos que se tengan que fotografiar, no me importa no ir arreglado para la ocasión. Porque ¿quién se arregla para preparar la comida y no salir de casa? Nadie. Volviendo a los álbumes de foto, cuando hay momentos especiales y se van a hacer una foto, uno quiere salir bien en esa fotografía y por tanto se arregla. No me saques. Hoy las fotos son así. No sé por qué, se tapan las caras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están arregladas, no estamos arreglados, no queremos salir en la foto mal. Y como sabemos que hay un acontecimiento importante, nos arreglamos para la ocasión.
Sin embargo, al día siguiente, como no hay nada que registrar y no te preocupas por salir en la foto, cuando te ven venir por la calle, no somos capaces de reconocer al hermano o a la hermana que estaba en el lugar. ¿Quién? Ah, sí, es este. Madre mía, qué diferente estás. Pues en el Señor pasa exactamente lo mismo. Llega el momento puntual en el cual todo el mundo queremos estar, sacamos nuestras mejores galas, pero qué lástima que en el día siguiente quizá nos vean por las calles y no nos reconozcan porque nos hemos quitado el atuendo, porque ya no hay cámara que nos registre. Ya no hay foto, no hay momento en el cual posar. Por tanto, me he quitado el atuendo de santidad. Pero eso, mis hermanos, es un gravísimo pecado. Y una falta de seriedad en todo lo que tiene que ver con los asuntos del Señor. Solo estar preparado y dispuesto en los momentos puntuales que el Señor demanda. No puede ser. Porque el Señor te demanda en el momento puntual y te demanda en el día a día. Amén. Y Dios es el mismo Dios en el momento excelso y lo excelso de cada día que te demanda. Amén. Mis hermanos, como hemos dicho, en la vida del creyente se caracteriza y se diferencia del resto del mundo por causa de lo que vivimos en obediencia en cuanto a lo que Dios demanda para con nosotros en forma de mandamientos y conducta y demás que vemos expresado en las Escrituras. Entre todas estas cosas que vemos en las Escrituras que un creyente tiene que hacer, ¿qué es? Entre esas cosas puntuales que sabemos que tenemos que hacer cuando llegan estos momentos y cuando llegan estas situaciones, ¿qué es lo que el Señor nos demanda, entre muchas cosas? Arrepentirnos. El Señor nos ordena ponernos a cuenta, arrepentirnos de una forma plena y de una forma bíblica. Y precisamente eso es lo que hacemos y es necesario hacer cada vez que nos enfrentamos a un acontecimiento importante. Un acontecimiento como la Cena del Señor, en la cual tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué hacemos para discernir el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué condición de corazón tenemos las semanas previas o meses previos a la Cena del Señor? Una condición de plena sumisión en arrepentimiento, ¿sí o no? Por tanto, nos vemos obligados a autoexaminarnos en consecuencia y a arrepentirnos de todos nuestros pecados. Entonces Dios, en su misericordia, viendo la sinceridad de nuestros corazones, recibe nuestras súplicas y en los méritos de su Hijo perdona nuestros pecados y nos da permiso a acceder en pleno acceso a participar de los símbolos, discerniendo bien el cuerpo de Cristo y no comer juicio sino vida. Amén. Pero en ocasiones, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque nuestro arrepentimiento, quizá, y digo quizá, examínese cada uno, en ocasiones no es todo lo genuino que debería ser. Nuestro arrepentimiento no es tan pleno como exige la Escritura. Y no tiene todas las connotaciones que su palabra nos exige. Y esto es fácil de entender y nadie lo puede desmentir, porque si estamos hablando de que después del acontecimiento puntual uno vuelve a vivir una vida de descuido, de lejanía y de pecado, el arrepentimiento que profesó previo a un acontecimiento importante no fue todo lo genuino que debería ser. Simplemente fue algo superficial, necesario para un acontecimiento puntual, el cual se deja después de que el acontecimiento ha pasado. Es como después de que los culturistas hacen ese déficit de alimentos y se quedan en un estado de calavera porque no pueden beber ni agua, terminan de ganar el torneo y se hinchan a comer pizza y tarta. Nosotros no tenemos jamás licencia de pizza y tarta. ¿Entienden lo que les digo? Todos sabemos lo que es la verdadera Teshuvah. Amén. Todos sabemos lo que es el verdadero arrepentimiento.
No es un sentimiento puntual por causa de nuestro corazón que se siente abatido porque ha hecho algo mal y sentimos remordimiento de conciencia, y eso es el arrepentimiento secular que todo el mundo entiende. El arrepentimiento verdadero es muchísimo más profundo que todo eso, ¿verdad? Lo hemos predicado 1000 veces, ¿o no? El arrepentimiento se detiene de su mal caminar, el arrepentimiento llora y se lamenta por su pecado, el arrepentimiento confiesa a Dios sus transgresiones, el arrepentimiento se vuelve hacia Dios y a las demandas que Él exige, el arrepentimiento verdadero pone los medios posibles para no volver a caer. Eso es arrepentimiento verdadero. Y todo esto no se realiza solo en momentos puntuales previos a un acontecimiento importante para que quede registrado en el álbum de fotos de nuestro corazón, sino que vivimos una vida de arrepentimiento para poder viajar en santidad de evento en evento. Amén. Ayúdanos. No es arrepentirme para, es vivir arrepentido para. Amén. Amén, amén. Así es. ¿Entendéis? Amén. El arrepentimiento no es un recurso para que te dejen entrar por la puerta en un momento puntual. Es una condición de vida para que esta sea tu casa y entres libremente. Amén. Misericordia, Señor. Por favor. ¿Entendéis? Amén. Así pues, si todos y cada uno de nosotros conocemos estas verdades, ¿por qué en ocasiones practicamos un arrepentimiento tan superficial, tan inconsciente y tan irresponsable? ¿Por qué? Todos ustedes lo saben. Estamos aquí, mis hermanos. ¿Por qué? Una parte importante del arrepentimiento, como saben, es confesar nuestro pecado, ¿verdad? Pero en ocasiones lo hacemos como si un disculpe de cola de fila de supermercado por tropezar con uno se tratara. Cuando a veces pasas por un lado y te tropiezas con alguien, disculpe. Y a veces nuestro arrepentimiento en cuanto a la confesión es así, es un disculpe de cola de supermercado ante el Señor. Así es. Disculpa, Señor. Así es. Me equivoqué. Qué misericordia, Señor. Tomamos unos minutos en oración, pedimos perdón al Señor de una manera general por todos nuestros pecados sin especificar nada, y en 5 minutos todo está arreglado. Por favor, atiéndanme aquí. Y en 5 minutos está todo arreglado. Una oración de un discúlpame de cola de supermercado. Pero podemos ver en las Escrituras como cuando uno pide perdón por sus pecados en específico, a la hora de hablarle a Dios, y debe haber como mínimo 2 cosas. Porque vemos en las Escrituras como el pedirle perdón al Señor no es un pedirle perdón general, ni un pedirle perdón en 5 minutos, sino un pedirle perdón consciente de lo que has hecho, tomándote tu tiempo para explicarle aquello que has hecho, compungido en tu corazón y pidiéndole perdón de verdad al Señor. Por tanto, necesitamos como mínimo 2 cosas. En primera instancia, ser consciente del pecado que cometimos y contra quién lo cometimos. Amén. Que no has pecado contra mí, que no has defraudado a la iglesia, que contra quien pecamos es contra Dios. Amén, amén. Y Dios no se merece ni recibirá un discúlpame de cola de supermercado. Necesitamos autoexaminar qué hemos hecho, ser conscientes de la gravedad de nuestro pecado, ponerle nombre y apellido a nuestro delito, confesárselo al Señor tal cual lo hemos hecho, ser conscientes de que es contra Él que hemos pecado y decirle, Señor, por favor, en los méritos de tu amado Hijo, perdóname. Amén. Señor. Amén. Amén. Pero le pedimos perdón haciendo tareas del hogar o saliendo del coche del garaje. O le pedimos perdón haciendo cualquier otra cosa, mezclando. Pero no puede ser, mis hermanos, qué irresponsabilidad por nuestra parte. Otra parte crucial del arrepentimiento tiene que ver con la rectificación y el abandono de aquello que nos pone en una posición de desobediencia. ¿Saben? Escuchen.
Saben que en ocasiones nos hemos llegado a creer que por confesar nuestros pecados delante de Dios mostramos así nuestra sinceridad sincera, valga la redundancia, y eso es suficiente. Soy sincero delante de Dios. Yo no me oculto delante de Dios, gloria al Señor. Que no nos ocultemos delante del Señor ni delante de nadie. Pero nos hemos creído que es suficiente. Pero entiende esto y escucha y abre tu oído al más no poder. Reconocer tu mal no es arrepentimiento. Rectificar tu mal es arrepentimiento. Amén. Amén. Lo voy a decir otra vez. Amén. Bien, Amén. Amén. Reconocer tu mal no es arrepentimiento. Vivimos un tiempo en el cual todo ha sido descubierto y es muy difícil encubrir tu mal. ¿Y cuál ha sido la estrategia? Poner la cara de bueno haciendo entender que reconozco lo malo que soy. Pero reconocer el mal no es teshuvá. Rectificar el mal después de reconocerlo es teshuvá. Vivimos en tiempos en que la sinceridad desajustada se tiene como una virtud. Yo soy así, tal cual me ves es lo que hay, soy totalmente sincero y se expone como una virtud. Pero si eres tan sincero que no sabes medir tus palabras, eres tan sincero que te conviertes en un maleducado porque no sabes medir lo que hablas, y si eres tan sincero que crees que es una virtud suficiente para ser perdonado por Dios, perdona, pero esa sinceridad no vale para nada. Amén. Ser sincero delante de Dios es bueno, pero hay necesidad de hacer algo más. Debemos ser totalmente sinceros delante de nuestro Padre Celestial, pero con la absoluta convicción y disposición en nuestros corazones de que la sinceridad que expresamos hay voluntad para ser rectificado. Soy como soy, es verdad, pero perdóname, Señor, y ayúdame a rectificar. Es por eso que en ocasiones muchas personas se ven en una tesitura difícil, y entiendo la condición de muchos, pero en otras ocasiones nos justificamos delante de la cena del Señor no participando de los símbolos, creyendo que nuestra sinceridad está bien. No, si no has participado hay algo que está muy mal. Amén, amén. ¿Entiendes esto? Si uno no ha participado y lo ha hecho con sinceridad, gloria al Señor por la sinceridad y por tener cuidado, porque no se puede participar indignamente. Es peor el remedio que la enfermedad en este sentido. Pero mis hermanos, si uno no ha participado, no te sientas bien porque fuiste sincero, siéntete mal porque hay algo que hay que arreglar. ¿Entendéis esto? Tenemos que rectificar nuestras malas acciones. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es crucial para un verdadero arrepentimiento. Cuando acudimos a las Escrituras, podemos ver cómo los cambios de las personas que se arrepienten son completamente extremos. Porque esa es la vida del arrepentido. Iba usted para allá y ahora va hacia otro lugar. Pedro, de cobarde y perjuro, diciendo que no conocía al Señor, se transformó en un hombre valiente y fiel después del arrepentimiento. Amén. Zaqueo, de ladrón a filántropo, dando cuádruple aquello que había robado. Pablo, de perseguidor a perseguido. Amén. Amén, amén. Y cuando camino hacia Damasco la luz lo derrumbó, de perseguir a la iglesia a ser perseguido por ser iglesia. Amén. Porque hay un cambio absoluto. El malhechor que estaba en la cruz, que confesó a Jesús como su Señor, el cambio, aunque no podía moverse, se vio. Amén. Y nosotros, que tanto podemos movernos, a veces el cambio no se ve. Y un hombre crucificado pudimos ver el fruto de su arrepentimiento. Amén. ¿Por qué? Porque admitió que la cruz, el sacrificio, el castigo más atroz que existe, lo merecía. No se quejaba, solo clamaba. Amén, amén. Amén. El otro, bájanos de la cruz, pero él, ciertamente nosotros por nuestras acciones perecemos. ¿Quién en su sano juicio admitiría que la muerte del cruz se la merecería? Él lo hizo. Hubo un cambio de corazón. Solo el que estaba crucificado a su lado pudo cambiar su parecer. Amén. Porque hay un cambio. Sin embargo, mientras que aquellas cosas grandes que eran evidentes en cuanto a nuestros pecados, sí que hemos abandonado y hemos dejado atrás, pero aquellas cosas
que para nosotros no son tan importantes, que son pequeñas, nos acompañan en nuestro día a día. Ha habido un cambio, amén, pero ¿y los cambios, las cosas que parece ser que para nosotros son insignificantes y no lo son? Ya predicamos de las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, ¿se acuerdan? Amén. Pedimos perdón continuamente por estas cosas pequeñas que sabemos que son pecado y que no nos convienen, pero nunca las abandonamos. Es un perdón automático. Nunca se abandonan. Cada día tengo que pedir perdón por lo mismo, porque no dejo al lado aquello que quizá, porque ¿saben por qué está eso de continuo? Porque quizá en lo más profundo de mi corazón hemos determinado que esto nos va a acompañar todo el resto de nuestras vidas. Ojo con eso. Con dictaminar en tu corazón que esto no es lo suficiente importante para no quitártelo. Es pecado, pero bueno, no es tan grave. Le voy pidiendo el perdón al Señor de vez en cuando y me voy poniendo a cuentas. Pero mis hermanos, pecar a sabiendas que luego Él perdona puede conllevar a serias consecuencias de castigo por parte de Dios. Porque estás en un contexto de conocimiento de aquello que estás haciendo. Pecar a sabiendas. Voy a pecar y no me lo voy a quitar. En primera instancia porque catalogo este pecado como pequeño y sé que mañana el Señor me perdona. Cuidado con esa manera de pensar. Porque no quedaremos impunes ante esa negligencia respecto a un conocimiento de algo que estás haciendo mal y no quieres cambiar. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 23 en adelante, dice: volveos a mi reprensión. Volveos, arrepentiros en cuanto a mi reprensión. ¿Entendéis? Amén. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber, conocimiento, mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quienes atendiesen, sino que desechasteis todo el consejo mío y mis reprensiones no quisisteis. Escuchad. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, porque viniere cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Mis hermanos, temamos al Señor. Amén. Huye de los arrepentimientos puntuales y programados. Saca de tu corazón la planificación de tu arrepentimiento. Amén. Bueno, esta semana es complicada, tengo este acontecimiento, este compromiso, esta dificultad, este trabajo, voy a hacer esto y esto y esto y el sábado me arrepiento. Saca de tu alma ese veneno mortal. No programes el arrepentimiento en tu corazón, porque quizá por causa de hacer eso en tu corazón, cuando clames, cuando venga la aflicción, el Señor no escuchará tu oración ni la mía. ¿Acaso crees que el Señor puede ser burlado? Que yo delante de Él puedo pecar, sabiendo que lo voy a hacer, creyendo que mañana me va a perdonar, y el Señor va a ser burlado y va a recibir ese arrepentimiento como genuino. ¿No crees que como hijos suyos nos reprenderá, nos hará pasar por dificultades para rectificar tal perversa acción? ¿Lo creéis? Amén. Mis hermanos, terminamos, ¿eh? Tenemos que procurar arrepentirnos totalmente de todos nuestros pecados Amén. para ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. ¿Quieres un arrepentimiento? ¿O queréis, mejor dicho, que el arrepentimiento, el cual es crucial para nuestras vidas, sea sincero y completo en nuestros corazones? Amén. Otra vez lo voy a preguntar. ¿Quieren ustedes que el arrepentimiento en sus vidas sea pleno y sincero y efectivo? Amén. La palabra arrepentimiento, como sabéis, es teshuvah.
y viene a significar, entre tantas cosas, retornar a nuestro Creador. Hemos cometido el error de creer que el arrepentimiento, el volver a Dios, se vuelve por medio de hacer cosas. Y por eso fracasamos. Amén. Ahí. Hemos creído que volver al Señor y que un arrepentimiento verdadero parte, obviamente que la incluye y son indispensables, pero parte por la cuestión de hacer cosas. Y obviamente arrepentirse tiene que ver con hacer cosas, tiene que ver con la rectificación de nuestros actos, con el abandono de nuestro pecado, con la obediencia en general que el Señor me demanda. Pero esas cosas no deben ser la causa de nuestro regreso, el objeto de nuestro regreso. El arrepentimiento no es volverse a una serie de tareas, el arrepentimiento es volverse a Él. Amén. Esto es vital de entender, mis hermanos, Amén. porque somos una especie de costumbres y nos habituamos a hacer cosas perdiendo la esencialidad del por qué las hacemos. Amén. Y por tanto se diluye, se ve como una tarea pesada, porque perdemos de vista el arrepentimiento genuino, porque hemos perdido de vista a aquel que nos perdona. Solo vemos sus tareas, pero no vemos al Padre que las da. Por tanto, el primer paso del arrepentimiento no son sus cosas, son sus brazos. Amén. Son sus brazos, son sus caricias, es su presencia, es a ellos donde tenemos que acudir y todo lo demás vendrá en consecuencia y sobre la marcha. Solo en Él, solo nos podremos ir de recuerdo en recuerdo, de fotografía en fotografía, viviendo una vida en medio de cada acontecimiento en santidad, estando entre sus brazos. Por eso cuando nos arrepintamos, que el primer objeto al cual regresar no sea el mandamiento, sea tu Padre Celestial. Amén. Y de tu Padre Celestial, cogido de su mano, guarda los mandamientos. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Tengamos un arrepentimiento pleno, Amén. un arrepentimiento absoluto y bíblico, para no vivir solo de momento en momento, sino vivir una vida plena en santidad, en el nombre del Señor. Amén. Inclina tu cabeza y vamos a orar y a orar.